Bienvenidos a todos a esta segunda sesión de este seminario. Good afternoon and welcome to this second session of this seminar that is Distintas intervenciones teóricas, pero más bien prácticas sobre el impacto que puede tener la noción del trabajo decente en las actividades concretas de cooperación al desarrollo. Tengo el honor de dar la palabra a Safia Begum, que se encuentra en Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, en India. Safia Begum es informática, militante de la igualdad de género y promueve actividades para desarrollar las capacidades empresariales de las mujeres artesanas. You have the floor. Hello, everyone. Great to connect with people like you. Muchas gracias. Me encanta conectar con gente como vosotros para poder incorporar vuestros conocimientos, sobre todo en lo que respecta a personas con necesidades especiales. Tengo aquí conmigo un grupo de personas, un grupo de mujeres que quiero presentar. Ellas pertenecen a una compañía, a una empresa de productores que se llama AAME. Es una empresa de artesanas que fue constituida en julio de 2021. Estas mujeres formaban parte de otro trust que se llamaba Integrated Development Trust, pero luego se tuvieron que someterse a un procedimiento, llevan muchos años y ahora tenemos que ser más independientes, con lo cual desde el punto de vista financiero, la situación económica ya no nos permiten continuar apoyando a ese trust, a ese fondo, a esa fundación, digamos, y ahora tenemos que tener una consideración jurídica, digamos, distinta, y por eso se han constituido en una sociedad, digamos. De esta forma, se han constituido como una empresa distinta, digamos, y es por eso por lo que yo estoy representándolas. Son mujeres con necesidades especiales, con algún tipo de discapacidad. Tenemos mujeres con VIH, con distintos síndromes, y que lo que queremos es garantizar que estas mujeres puedan proveerse de sus necesidades básicas, un alojamiento, tener alimentación, sanidad y poder ganarse la vida. Todos los principios de comercio justo que han seguido durante todos estos años les han permitido ser miembros del Fair Trade Forum India y también de la World Fair Trade Organization, la Organización Mundial de Comercio Justa. Y básicamente trabajan para tener una forma de vida sostenible, de una forma que trabajen con productos que sean medioambientalmente. To make their wide range of home decor products and lifestyle products, which they present it to their buyers and customers and people who need to see what's going on in the world in the sustainability part of the crafts. So this is where they stand, and they belong to all rural families and disadvantaged groups where the caste system is spread like anything. Y donde realmente las desigualdades se extienden enormemente, y por eso nosotros estamos tratando de ayudarlas a ser independientes, a tener un sustento de forma independiente. Y eso es básicamente lo que está haciendo esta empresa, AAME, por este grupo de personas. Hay otra cuestión que tiene que ver con cómo luchamos contra las desigualdades a las que se enfrentan estas personas. Desde el punto de vista de las organizaciones de
de cooperación, estas mujeres han sido formadas. Ellas se han formado durante 20 años, se les ha enseñado cuáles son los rudimentos, digamos, de esta forma de funcionar he dicho que hay personas con necesidades especiales y mujeres que no solo en India, sino en todo el mundo. Yo creo que para las mujeres es todavía más difícil. Evidentemente, si tienes una doble discriminación, va a ser mucho más difícil el ganarte la vida y el tener una vida, digamos, autónoma. Y esas son las desigualdades con las que tratamos de luchar. Tratamos de empoderar a estas mujeres y a todas estas personas. Y ese empoderamiento ha provocado unos cambios extraordinarios. Las actividades que llevan a cabo transmiten esa imagen positiva y lo que tratamos de conseguir es deshacernos de esas desigualdades. Ese empoderamiento, como he dicho, les ha permitido representarse a sí mismas. Pero ¿cómo conseguimos darles ese empoderamiento? Esa es la pregunta quizá más difícil de responder. Lo primero es empezar su propia empresa, tener su propia empresa, representarse a sí mismas. Todas estas mujeres, estas 75 mujeres, se han ofrecido, se han planteado la posibilidad de reunirse, tener una empresa entre todas, todas con una participación igualitaria y ser todas, digamos, miembros del Consejo de Administración. Evidentemente, eso es imposible, tienen que seleccionar a los miembros del Consejo de Administración, a las miembros del Consejo de Administración y tener esa representación, de manera que las pérdidas y las ganancias se reparten entre todas. Esa titularidad de la empresa les permite tener ese empoderamiento del que hablamos y tratar de luchar contra esas desigualdades que evidentemente siguen existiendo en distintos ámbitos de la vida. La propiedad les da también a la vez el liderazgo, les permite participar en la decisión de cuáles son los objetivos que pretenden conseguir, en la toma de decisiones también. Tienen muchas sesiones de formación, muchas sesiones de diseminación, digamos, de conocimientos que les permite definir y diseñar cómo va a ser esa empresa. No solo tienen que ser propietarias, sino que tienen que aprender muchas cosas que también les permitan tener ese poder y esa capacidad suficiente para poder regir los destinos. Tienen que ser capaces de utilizar la tecnología y las herramientas que se utilizan para conseguir rentabilizar una empresa de este tipo. Así es más o menos cómo funciona este empoderamiento, es decir, esas exposiciones, esas formaciones. Antes ellas no tenían esa capacidad de exponerse, estaban encerradas, digamos, en el núcleo familiar y ahora tienen esa posibilidad de interaccionar con el mundo, visitan distintos mercados y así es como van desarrollando ese empoderamiento. Luego, ¿cómo el mercado global les puede ayudar a conseguir sus objetivos? Ellas tienen muchos objetivos que pretenden alcanzar y al ser miembros de esta organización mundial de comercio justo, pues siempre tienen que interaccionar con los compradores. Los compradores también están ahí en cierto modo para ayudarles a alcanzar esos objetivos y les ayudan a alcanzar, digamos, ese éxito. ¿Cómo se consigue todo eso? No se trata solamente de fabricar algo y que eso ya va a llegar al mundo y va a traer beneficios, sino que son ellas las que tienen que conseguir llegar a establecer contacto con el mundo. Y para eso tienen que tener un plan de negocio, un plan de marketing, necesitan conocer a las personas profesionales que trabajan con ellas para entender cómo funciona todo esto y cómo pueden incorporar esas capacidades de producción y atraerlas y tenerlas bajo un mismo paraguas, digamos, ¿no? No se trata solamente de tener 75 mujeres que están ahí sentadas y que piensan que solo por fabricar van a crecer, sino que realmente lo que tienen es que seguir creciendo, conseguir ampliar, llegar a más gente para que otras personas que están en esas mismas situaciones de necesidad también puedan tener esas mismas oportunidades. Y por eso necesitan una estrategia de marketing y para eso trabajan con gente profesional que les ayuda en todas estas áreas. Sin duda es un desafío para ellas porque no es fácil. No hay que olvidar
la forma de diseñar. El diseño también es una cosa que tiene que adaptarse al mundo. No pueden hacer sus propios diseños y esperar que la gente vaya a sentirse atraída por unos diseños. Tienen que conocer a esos diseñadores, tienen personas que trabajan con ellos, que son diseñadores profesionales, personas que son que están trabajando, digamos, en un periodo de prácticas y interaccionan con toda esta gente y todas les aportan una parte. Es importante también que entiendan cuáles son las políticas. Hay muchas políticas que ellas tienen que incorporar en la forma de funcionar, ya sea de recursos humanos, sobre cómo se ocupan del medio ambiente, del agua que utilizan, del consumo. Todas esas políticas tienen que formar parte también de su proceso de producción. Han alcanzado muchos objetivos, pero sin duda sigue habiendo muchos desafíos todavía que tienen que seguir asumiendo y superando en el futuro. Y así es básicamente como están intentando superar las distintas barreras, los distintos obstáculos que se van a encontrar a lo largo del camino y tratando de llegar a esos objetivos. Crear esa red que les permita llegar al mundo, establecer contacto con el mundo. Y eso es lo que tienen que continuar desarrollando y seguir viendo cómo pueden hacer que esto sea una forma de trabajar sostenible también para ellas. Esa sostenibilidad tiene mucho que ver con los productos, pero también tiene mucho que ver con las personas que trabajan con ellas. Esa sostenibilidad es algo que tienen que incorporar y que hacer suyo para poder convertir este proyecto en un éxito, no solo para ellas, sino también para el mundo y que sea una manera de beneficiarnos todos. Y así es como llegan a alcanzar esos objetivos. Luego también hay otra cosa interesante que quiero comentar, que es el trabajo decente, el trabajo digno, con crecimiento económico, claro. Pero ¿cómo funciona este proyecto, digamos, de trabajo decente? ¿Cómo les puede ayudar a ellas a conseguir que sus proyectos tengan continuidad y que sean beneficiosos? Quiero hablar de un par de proyectos que están avanzando ahora mismo. Hay muchas cosas que están haciendo, no son solo estos, pero estos son dos proyectos importantes. Ellas pertenecen a esta Organización Mundial de Comercio Justo y al Fair Trade Forum India. Y cada cierto tiempo ellas tienen que revisar la forma en que están trabajando para ver si están siguiendo esos objetivos de desarrollo sostenible para alcanzar y para cubrir todas sus necesidades, para ver si han conseguido los objetivos que se han marcado y para eso tienen que presentar sus sistemas de monitorización, sus sistemas de seguimiento, digamos, internos, de no solo de los proveedores, de los productores, sino de toda la cadena. Este sistema tiene que analizar y cubrir todas las partes de la cadena de trabajo que están haciendo, ya sea salarios justos o la facturación, si hay mano de obra infantil, si hay desigualdad de género, todas son cuestiones que ellas tienen que tener presentes y que tienen que formar parte de esos planes de mejora, de esos planes de gestión. Así que se trata también de un informe de autoevaluación que ellas tienen que presentar cada 2 años a estas organizaciones y ellas están ahora mismo preparándose para una gran auditoría que tendrán en las próximas semanas. Esperemos que tenga éxito y que el resultado sea bueno y que puedan continuar trabajando y mejorando. Es un proyecto continuo que no termina. Y el segundo proyecto es el constituir sus propias empresas, ¿no? Hay muchos desafíos, hay una parte de marketing que hay que hacer en esa área y son desafíos que están ahí a los que se enfrenta AME y ellas están trabajando en eso y, como digo, es un proyecto constante que no termina nunca para tratar de ir mejorando su enfoque para llegar a más mujeres, para mejorar sus capacidades de producción, cómo el liderazgo puede ir aumentando y cómo las formaciones pueden ir mejorándose y pueden llegar a más mujeres para convertirlas en emprendedoras de éxito. Que 75 pasen a otras 75 y eso sería un buen resultado. Sin duda sería una prueba de que es un gran proyecto este en el que están trabajando y he dedicado este poco de tiempo que he tenido para transmitiros el conocimiento que yo tengo sobre el grupo al que yo represento y espero que os haya podido transmitir información interesante. Para que luego comentemos en el panel. Si hay alguna pregunta o alguna duda que yo pueda responder, estaré encantada de hacerlo. Muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias a usted. Son muy impresionantes.
los esfuerzos que están haciendo para lograr el desarrollo. Attain that entrepreneurial development of women in your association. We thank you very much for the information, and I guess that perhaps there will be some questions for you afterwards. But for the time being, I just will turn the floor over to Laura Guardiola from the Peace Cooperation Assembly. Laura Guardiola is dealing with intervention financed from Valencia in the Maghreb territory with social and economy and solidarity. Laura, you have the floor. Good afternoon, everyone. First, I'm going to brevemente la organización a la que hoy estoy representando, que es la ONG de Desarrollo Asamblea de Cooperación por la Paz. Somos una ONG que desarrollamos proyectos de cooperación internacional en 18 países de todo el mundo. Partimos de la base de que las reglas del juego mundial no son neutras y el trabajo de Asamblea de Cooperación por la Paz se enmarca en el deseo de cambiarlas poco a poco y en la práctica cotidiana de todos los pueblos. Para ello hacemos proyectos de cooperación internacional, también hacemos muchos proyectos de educación y de intervención social, también en nuestras escuelas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, para que la ciudadanía tome conciencia de las desigualdades del mundo. Y por otro lado también hacemos incidencia política para que nuestros políticos sean conscientes de las responsabilidades que tienen hacia las desigualdades que vivimos. Trabajamos por una parte en los países empobrecidos, desarrollando proyectos que tienen como objetivo el desarrollo autónomo y democrático de todos los pueblos. Y por otra parte también aquí en nuestro continente, en Europa y en el Estado español, para fomentar la capacidad crítica de la ciudadanía. ¿Cómo trabajamos en asamblea? Trabajamos en procesos en los que consideramos que el protagonismo debe ser asumido por las personas implicadas en ellos. Por ello nosotros somos como una unidad más de una cadena que no tiene ningún sentido si no trabajamos con las organizaciones locales de los países en los que desarrollamos los proyectos, también con sindicatos en los países en los que desarrollamos los proyectos, y estamos en numerosas redes y numerosos clústeres para intentar hacer un trabajo un poco coordinado en los contextos en los que trabajamos. Respondiendo un poco a la pregunta de cómo colabora nuestra entidad en la lucha contra las desigualdades desde la perspectiva de la cooperación sindical, desde ACPP podemos decir, desde Asamblea podemos decir que no hacemos cooperación sindical como tal, pero como consideramos que el papel de los sindicatos es fundamental para el desarrollo de los derechos económicos y laborales de las personas con las que trabajamos, sí que trabajamos en muchos proyectos de la mano de sindicatos tanto del Estado español. De hecho, está Amparo Francés hoy con nosotras, que hablará después, que hemos colaborado en algunos proyectos con ISCOT y con UGT, y también en los países empobrecidos en los que estamos realizando proyectos. De hecho, al final, cuando explique un poquito los proyectos que estamos desarrollando actualmente en el Magreb, veréis que trabajamos de la mano del sindicato mayoritario, el sindicato más grande de Túnez, de este país magrebí, con el que llevamos a cabo procesos de autonomización económica de las mujeres. Sobre cómo afectan las dificultades o las dinámicas del mercado laboral en la consecución de nuestros objetivos, dificultan o son complejas de alinear con el trabajo que hacemos para la promoción de los derechos económicos, puesto que desde la Asamblea llevamos a cabo procesos con
mayoritariamente en el Magreb, mujeres y también con personas migrantes. Muchas de ellas son personas que, por las vulnerabilidades que sufren, podríamos decir que están fuera de este mercado laboral global, porque por una parte la mayoría de las personas migrantes con las que trabajamos en el Magreb, sobre todo en Túnez y en Marruecos, son personas en situación administrativa irregular, es decir, no disponen de los derechos para poder estar o para poder trabajar en el mercado laboral formal. De ahí que sea necesario activar o que desde la Asamblea se considere fundamental activar mecanismos, procesos y formaciones que puedan acompañar a estas personas para formarse y para buscar la entrada en ese mercado laboral formal o, si más no, la supervivencia en ese mercado laboral informal, porque a veces con solo la supervivencia en el mercado laboral informal es suficiente en muchos casos. Por otro lado, trabajamos con mujeres, sobre todo en el sector de los cuidados y de la limpieza con trabajadoras domésticas. También ocurre una situación de vulnerabilidad, y es que una gran parte de ellas también son personas migrantes en situación, muchas de ellas también de situación administrativa irregular. Otras son mujeres que han padecido situaciones de violencia de género o violencias múltiples, no solo violencia en el hogar, y por tanto que también viven situaciones muy complejas como para acceder a este mercado laboral. Y por otro lado está el tema de su rol de dobles cuidadoras. No solo tienen que hacer el trabajo externo, el trabajo dentro de este mercado laboral formal o informal, sino que tienen que estar al cuidado de sus familias, porque mayoritariamente las mujeres migrantes no tienen un círculo, una red con la que apoyarse, y por tanto es bien complejo su situación. Por eso podemos hablar de que no se puede ni analizar cómo les afectan las dinámicas del mercado laboral global, porque por desgracia están fuera de un poco de esas dinámicas. Por eso, como ahora explicaré un poco, la complejidad de los proyectos radica en gran parte en que es bien complejo para estas personas migrantes, para las mujeres que han sufrido violencia, que a la vez son migrantes, poder participar de los procesos que ponemos en marcha, porque nosotras planteamos el alcance de unos objetivos más o menos ambiciosos, pero es que para estas personas es incluso complejo el poder permitirse en sus vidas diarias participar de estos procesos de formación que ponemos en marcha, de los encuentros, de los espacios de cuidado que se ponen en marcha en los proyectos, de las cooperativas o iniciativas económicas que se intenta poner en funcionamiento. Y esto debería ser, consideramos desde Asamblea, un punto muy importante a la hora de poner en marcha proyectos y de valorar cuál es el impacto de estos proyectos, porque como decía la compañera que ha hablado antes que yo, poner en marcha una iniciativa económica no es producir algo y pensar que todo va a ser. Es necesaria una formación, es necesaria en marketing, en gestión, es necesario, por tanto, disponer de bastante tiempo y ir adquiriendo estas capacidades para que cualquier iniciativa económica pueda ser más o menos sostenible. Entonces, esto es bien complejo en estos proyectos. Por último, yo quería hablar de dos proyectos que hemos llevado a cabo en Túnez. Uno de ellos estamos llevando a cabo ahora la segunda fase. Uno de ellos es el acompañamiento para poner en marcha una cooperativa textil en una ciudad que se llama Mahdia, en Túnez. Un grupo de mujeres, hace unos años, hace 10 años, el empresario que tenía una empresa textil en la que trabajaban les dijo que ya no funcionaba y que iba a cerrar la empresa. Entonces, junto al sindicato UGTT tunecino, estas mujeres plantearon la posibilidad de adquirir acciones, hacerse socias de esta empresa y montar ellas la cooperativa.
lo pudieron llevar a cabo y entonces el proyecto ha consistido en ayudarles un poco en este proceso de volver a poner en marcha la cooperativa. Por un lado, se ha puesto en marcha la rehabilitación de la propia fábrica y de la propia maquinaria textil de la fábrica, puesto que en unos años esta se había quedado un poco desactualizada y se necesitaba hacer esto, que fue una experiencia bastante compleja porque se adquirió maquinaria de Alemania en la Unión Europea y solo el trámite de hacer llegar la maquinaria a Túnez con los impuestos, aranceles internacionales y todo esto fue un proceso muy complejo. Después en este proyecto se articularon formaciones para las mujeres cooperativistas, un poco en la línea que ha comentado la compañera anterior, formaciones de gestión económica, formaciones de contabilidad, formaciones de marketing, de procesos de venta, etcétera. Y después se hizo mucha incidencia en Túnez para visibilizar un poco el modelo de la economía social y solidaria como un modelo justo, sostenible y igualitario en el que se insertaba esta cooperativa. Como trabajamos de la mano del sindicato UGT, que tiene esa capacidad de incidencia política, y aprovechando que se había puesto en marcha, se estaba empezando a poner en marcha una ley de economía social y solidaria, pues se visibilizó un poco esta cooperativa como un referente de ese tipo de nuevas formas económicas. Por otro lado, otro proyecto que se ha llevado a cabo, que hemos hecho una primera fase y ahora estamos en una segunda fase, es un proyecto para poner en marcha una cooperativa de trabajadoras del hogar y de los cuidados, con el objetivo de la autonomización social y económica de estas mujeres, que puedan tener autonomía económica. Entonces, para el acompañamiento a este proceso se ha creado un espacio seguro de cuidados colectivos en el que las mujeres han podido compartir sus vivencias, sus experiencias, su situación, un poco por lo que estaba diciendo antes, porque vienen de vivir situaciones un poco hostiles, de vivir situaciones de violencia y por tanto se consideraba muy importante que inicialmente estas mujeres se pudieran conocer, pudieran un poco compartir sus situaciones para después empezar a hacer el resto del proceso. Después también se les ha acompañado en el apoyo jurídico para configurar la cooperativa en términos administrativos, que parece que esto es una anécdota y después en determinados contextos acaba siendo muy complejo y nadie tenemos las herramientas suficientes para saber jurídicamente cómo se pone en marcha una cooperativa o una empresa de economía social y solidaria, etcétera. Y por último, se han hecho también formaciones en gestión, en contabilidad y también formaciones técnicas específicas de limpieza, de relación con los clientes, etcétera. Este proyecto, a su vez, como está hecho con 3 organizaciones de Túnez diferentes y una de ellas es un sindicato, a su vez también se está configurando un comité estratégico específico del trabajo doméstico dentro del sindicato para que las trabajadoras del hogar puedan un poco acercarse al sindicato, a la UGTT y conocer sus derechos, conocer cómo está la ley actualmente que rige su trabajo en Túnez, etcétera. Y este comité se está haciendo un poco regionalización en diferentes partes del país, porque en la primera fase de este proyecto se puso en marcha en la capital y se vio un poco pues, que no es fácil que las trabajadoras del hogar puedan moverse de una ciudad a otra, informarse sobre sus derechos, sobre posibilidades de formación, etcétera. Entonces ahora se han identificado un poco las regiones de Túnez en las que hay muchas mujeres que están trabajando como trabajadoras del hogar y se ha decidido regionalizar este comité para que les sea más sencillo a ellas poderse acercar a estos puntos informativos. Por último, se está haciendo un trabajo de estudio de armonización de leyes. En Túnez, en este país magrebí,
pasa una situación que tienen leyes vinculadas al trabajo, también leyes vinculadas a la protección de las mujeres y contra la violencia de género, bastante ambiciosas para lo que es el contexto magrebí. El problema es que, que estas leyes no se acaban de aterrizar, no se acaban de bajar a decretos y normativas que pongan en marcha esto y que la ciudadanía podamos entender y podamos saber a qué nos acogemos. Entonces, en este proyecto, también con el sindicato tunecino UGTT, se está haciendo un trabajo de armonización de leyes, intentando entender bien qué dice cada ley, cómo están alineadas o no con las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, para disponer también de documentación a la hora de ir a hablar con la clase política o con representantes políticos locales, nacionales o con quien sea necesario, disponer de toda la información legal del país sobre la situación de las trabajadoras del hogar y los cuidados. Un poquito es esta la explicación que desde Asamblea queríamos dar. En todo caso, si queréis, después podemos aterrizar algo, porque como hacemos un trabajo así un poco complejo y con muchas organizaciones, puede que alguna cosa no esté muy clara y la podemos hablar más concretamente después. Muchas gracias, Laura Guardiola. Efectivamente tienen una calidad de proyecto que merecería ser analizado con mayor detalle, porque seguramente se pueden extraer experiencias para otras actividades que están realizando los colegas. Le doy la palabra al ingeniero Rafael Monter de Intersindical Solidaria. Es profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, especialista senior en evaluación de programas, en temáticas sobre migración laboral, diálogo social y erradicación de trabajo infantil. Ingeniero, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Lo primero, pues muchas gracias desde la Intersindical Solidaria por la invitación que se nos cursa para compartir este espacio de debate y de diálogo pues, tan interesante. Voy a compartir una pequeña presentación como apoyo para intentar sobre todo ceñirme al tiempo, que yo creo que es fundamental. Hemos intentado hacer una pequeña presentación siguiendo el orden que nos había planteado desde la organización. No sé si se está viendo ahora la presentación. Sí. Perfecto, sí, gracias. Bien, bueno, pues nada, Intersindical Solidaria, bueno, somos una organización joven, como ahora comentaré, y básicamente es un poco el espacio de articulación a partir del cual experiencias previas de los sindicatos que forman la Confederación Intersindical Valenciana pues han venido trabajando pues, bueno, desde de alguna manera compromiso internacionalista para fraguar un espacio común de trabajo y de acompañamiento pues, más estructurado y que de alguna manera pudiera desarrollar más actividad en ese sentido y poder reforzar, ¿no? esas líneas. Entonces, bueno, como decía, la presentación pues la he estructurado en los 4 apartados que nos he planteado y, por lo tanto, pues bueno, ahora en una muy breve presentación comentaré en 30 segundos quiénes somos. Es muy sencillo porque, como digo, somos una organización muy joven. Seguidamente, pues hablaré un poco cómo nos planteamos nuestro trabajo de lucha contra las desigualdades, cómo nos afecta o cómo de alguna manera gestionamos un poco el trabajo de afectación de las dinámicas globales del mercado laboral y luego pues comentaremos una experiencia concreta en la que estamos inmersas actualmente de acompañamiento a compañeras sindicalistas en Colombia. Bien, como decía, nuestra organización es una organización muy joven y es una organización con un corte, yo diría, digamos que muy soft y poco hard, ¿no? Yo creo que en este contexto, ¿no? del trabajo de acompañamiento a cuestiones laborales, obviamente, pues no estamos hablando de los típicos proyectos o los clásicos proyectos, ¿no? de una infraestructura social, ¿no? de acceso a agua potable y tal, que obviamente son necesarios en nuestra parte del subglobal, pero evidentemente nuestro trabajo tiene que ver con lo soft, ¿no? con las personas, con las organizaciones y además con un carácter marcadamente
político y desde, básicamente, desde nuestra naturaleza, digamos, de trabajo desde la lucha obrera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros valores y que acompañan un poco el trabajo de la Intersindical Solidaria son básicamente una lógica internacionalista, que es de la que surge, digamos, pues los compromisos de las diferentes organizaciones sindicales que forman Intersindical Solidaria, con un carácter marcadamente combativo, que esto parecería ser algo obvio desde el movimiento sindical, pero bueno, quizá no es tan obvio y vale la pena remarcarlo, y eso, pues bueno, a veces cuesta hacerlo y cuesta comprometerse desde esa línea. Y, por supuesto, sin perder de vista pues, que acompañamos procesos desde, con y para la clase obrera, ¿no? Bien, en ese sentido, como decía, pues es una organización joven y, bueno, básicamente llevamos 8 años trabajando, como digo, como organización, si bien todo viene pues de décadas de trabajo de acompañamiento internacionalista de las diferentes organizaciones sindicales que forman la intersindical en diferentes áreas de trabajo, desde la educación, pasando por la salud, por el ámbito digamos, empresarial, comercial, etcétera, la administración pública, etcétera. Básicamente nos estructuramos como organización, como tal, Intersindical Solidaria en el 2015. Desde la organización empezamos a coordinar las diferentes campañas de diferentes organizaciones sindicales, básicamente ligadas a movimientos sociales internacionalistas de base. Hemos hecho un trabajo, digamos, a partir del específico de 2018 dentro del marco, digamos, del acompañamiento a defensores y defensoras de derechos humanos, y muy recientemente empezamos a trabajar más con lógica de proyecto, ¿no? Pero en nuestro caso queremos remarcar mucho el hecho de que el trabajo por proyectos no debe ser, digamos, aunque puede ser evidentemente un eje de trabajo fundamental, de estar siempre al servicio de nuestro trabajo político, ¿no? Si no, no tiene sentido, digamos, organizar actividades, acciones, gestionar fondos, digamos, de cooperación internacional, si no están claramente orientados y no se pueden, digamos, alinear a objetivos de carácter político, ¿no? Bien, pasando ya a un poco al debate que se nos planteaba, en un primer lugar, ¿cómo trabajamos digamos, contra las desigualdades? ¿Cuál es nuestra perspectiva, digamos, de trabajo en el ámbito sindical? En primer lugar, nosotros nos enfocamos, digamos, digamos, ciertos colectivos vulnerables, concretamente, como veis en la diapositiva, a 3 colectivos vulnerables. En un primer lugar, las mujeres, no en un sentido amplio, sino particularizando en aspectos concretos, como son, por un lado, las trabajadoras domésticas, que le damos un papel preponderante, digamos, a nuestro acompañamiento de procesos, además y esto creo que impregna bastante nuestra manera de trabajar, en una lógica absolutamente global, ¿no? Internacionalista, es decir, no pensando en esta dinámica que lamentablemente la cooperación no deja digamos, de acompañar, ¿no? En lógicas norte-sur unidireccionales, a veces incluso neocolonialistas, ¿no? Sino planteando que la problemática, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas la tenemos en el norte, la tenemos en el sur, la tenemos en todas partes. Por supuesto, a diferentes niveles y con diferentes particularidades, ¿no? Y luego, para nosotros es muy importante, y ese es el ejemplo que vamos a compartir de experiencia, para nosotros es muy importante el papel de las mujeres en los movimientos sindicales, que lamentablemente en todas partes del planeta y muy especialmente en algunos países del sur, pues el movimiento sindical es extremadamente masculinizado, no solo por la presencia de hombres mayoritarios, sino también por las lógicas y los valores que se manejan a la hora de realizar ese trabajo sindical, ¿no? Luego intentamos vincular de manera, digamos, intensa las problemáticas de minorías étnicas en el ámbito del trabajo, en el ámbito sindical, pueblos originarios, pueblos represaliados digamos, con una represalia, digamos, políticas significativa y sus consecuencias, como digo, a nivel laboral y socioeconómico, ¿no? Y luego, en particular, también nos preocupa e intentamos acompañar procesos relacionados con los trabajadores migrantes, de nuevo en una perspectiva internacionalista, es decir, no en una lógica de cuál es el problema que puede suponer digamos, los trabajadores migrantes en el norte que provienen de países del sur, sino incluso, por ejemplo, uno de nuestros intereses de trabajo se focaliza a nivel geográfico en los trabajadores migrantes, por ejemplo, en el área andina, ¿no? En Latinoamérica. Bien, desde el punto de vista de estrategia general, es decir, cómo abordamos la desigualdad, básicamente 4 grandes ejes, ¿no? Desarrollo de capacidades,
toma de conciencia de derechos a nivel general, pero en particular, obviamente, de derechos laborales, acompañamiento a procesos de organización, muy importante para nosotros. No dejamos de alguna manera de tener una naturaleza sindical y, en la medida de nuestras posibilidades, que es Rafa, no se te oye. en acciones concretas. ¿Hola? Aterrizando en acciones concretas, trabajamos en 4 grandes ejes de acción, básicamente alianzas, capacitación, campañas y acompañamiento, alianzas con organizaciones sindicales, como no podría ser de otra manera, capacitación y refuerzo y ampliación de conocimientos y habilidades de las trabajadoras y, muy en particular, de las representantes organizadas de las trabajadoras sobre sus derechos y de cómo defenderlos, campañas de concienciación y mucho acompañamiento, digamos, a las organizaciones que al final son organizaciones hermanas en sus procesos locales de diálogo social. Bien, con respecto a cómo nos afecta el mercado laboral, cómo nos manejamos, cómo enfrentamos, cómo nos planteamos estas lógicas. Al final estamos hablando de aspectos complejos y claramente estructurales, por lo tanto, desde esa perspectiva debemos trabajar. Es decir, todas nuestras acciones no van a transformar la realidad de una manera radical, pero tienen que no perder esa perspectiva para ir acompañando esos procesos de manera sistemática con una perspectiva de largo plazo. En ese sentido, para nosotros es muy importante, para abordar estas complejidades, una lógica de toma de conciencia, como decíamos, de toma de conciencia de derechos especialmente laborales y desarrollo de mecanismos más allá de la resistencia, ¿no? No se trata simplemente de aguantar los golpes de las dinámicas globales de mercado laboral, sino también ser capaces, de acompañar procesos que se repongan de esas dinámicas, sean capaces de reorganizarse para poder abordar estrategias novedosas, de desarrollo endógeno. En este sentido, pensamos que un poco en este debate hay viejos nuevos problemas, ¿no? Es decir, nos encontramos mucho con el debate de la digitalización, la automatización y todas estas nuevas complejidades a raíz de la innovación tecnológica, ¿no? Yo en particular, es una temática que a mí, ahora hablo a título muy particular, me parece muy preocupante y un desafío global tremendo. Pero al final hablábamos de problemas estructurales, no dejamos de estar enfrentándonos a una problemática que tiene que ver con la globalización neoliberal y con la lógica capitalista, ¿no? Entonces, al final, lo que nos estamos encontrando son problemáticas que se centran en las consecuencias, por ejemplo, de la deslocalización de la producción. Es que las tenemos ahora como las teníamos en los 80, ¿no? Es decir, la problemática de las maquilas sigue estando vigente, ¿no? Y nosotros no las estamos, teniendo que manejar en esas líneas y siguen funcionando, aunque incluso ahora tengan su vertiente digital, ¿no? Es decir, esa quizá es, por eso esa idea de viejos nuevos problemas, ¿no? Es decir, nos encontramos esa dualidad de viejos problemas analógicos, entre comillas, que ahora ya tienen su versión digital, ¿no? Como, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la autoexplotación del trabajo remoto, ¿no? Y cómo desde el mundo, desarrollado o desde el norte global, estamos de alguna manera reexplotando, las capacidades del sur global, ahora con una manera mucho más fácil que esa distancia y de manera digital, ¿no? En ese sentido, son cuestiones que de alguna manera que nos vienen a recordar probablemente lógicas que no son nuevas, ¿no? En ese sentido. Bien. Como consecuencia, ¿qué es lo que estamos observando y qué tipo de saberes en ese sentido estamos compartiendo y qué necesidades estamos identificando con nuestras organizaciones hermanas, ¿no? Básicamente, cuestiones que también nos afectan en el norte global, ¿no? Y por eso repetimos esa idea, de que esta es una problemática y un diálogo internacionalista y que nos preocupa a la clase obrera, fundamentalmente, con, obviamente, las particularidades locales, ¿no? Básicamente, como consecuencias, pues apuntamos 3 cuestiones, ¿no? Una articulación colectiva que cada vez cuesta más, el trabajo colectivo,
de alguna manera los derechos sociales parece que retroceden, ¿verdad? Constantemente, y los logros que en algún momento se han podido ir consolidando no parecen ser estables a largo plazo, y por supuesto desmantelamiento constante y debilidad de las políticas sociales que podrían dar en ese sentido cobertura al cumplimiento, al ejercicio de derechos, ¿no? Laborales. Bien, y por compartir una experiencia en la que estamos inmersas actualmente, estamos en un proceso que queríamos comentar, que nos parece interesante, muy sencillo, como digo, pero que nos parece representativo de la manera de trabajar de una organización pequeña como nosotros, centrada en lo político, ¿no? Que es el acompañamiento digamos, al papel de las mujeres colombianas en el movimiento sindical colombiano, ¿no? Y en un contexto tan complejo en el que, como sabemos, pues ser sindicalista pues es jugarse la vida literalmente, ¿no? Trabajamos con una organización amiga, hermana, que es la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas, ASONAM, y con ellas estamos desarrollando un proyecto en el que básicamente trabajamos en 3 grandes ejes: la formación política, las capacidades comunicativas y, digamos, de alguna manera, el reafirmar el rol protagónico de las mujeres, en particular en los procesos ligados a los acuerdos de paz. Muy rápidamente, básicamente en el primer eje acompañamos el proceso de, digamos, de consolidación de una iniciativa. O sea, no es una iniciativa nuestra, y por eso hago mucho énfasis en acompañamiento de procesos, no en la creación de ideas nuevas en el que aterrizamos digamos, a instalar. En la consolidación de una escuela sindical para mujeres, centrada fundamentalmente en la formación política de las mujeres para, de alguna manera, facilitar su papel protagónico en las organizaciones sindicales. Un aspecto de desarrollo de capacidades, como decíamos, a partir de talleres formativos, básicamente en 3 temáticas: aspectos del lenguaje, análisis de discurso, incorporación del lenguaje inclusivo, aspectos de expresión artística, que nos parece una temática en cierto sentido muy potente y relativamente innovadora, digamos, para poder incorporar esa cuestión de reivindicación, digamos, y valorización, digamos, de los derechos, en particular desde del trabajo de las compañeras, y también el trabajo de formación en habilidades para el ciberactivismo, centrado fundamentalmente, como digo, en visibilizar el trabajo de las mujeres sindicalistas. Y finalmente, en la parte de acompañamiento, digamos, a recuperar un rol protagónico en los acuerdos en el papel de las mujeres a los acuerdos de paz, estamos acompañando, digamos, el desarrollo de un seminario ahora en octubre de intercambio y diagnóstico participativo de, digamos, la situación de los acuerdos de paz desde la óptica de las mujeres trabajadoras. Bien, y por ceñirme un poco al tiempo, pues eso sería todo. Quizá luego en el espacio de debate pues podemos compartir más cuestiones. Gracias. Gracias a usted, fue una rápida ilustración de lo mucho que están haciendo y de las muy innovadoras iniciativas que está tomando Intersindical Solidaria. Gracias nuevamente, y le paso la palabra a Amparo Francés, del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, que ha sido también miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de ONGs para el Desarrollo. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes y gracias. Yo, como Rafa, también me voy a poner el cronómetro para no pasarme, que a las 7 tenemos todas una cita en las calles para manifestarnos y no seguir perdiendo derechos. Así que también voy a hacer el esfuerzo de tratar de ceñirme a los tiempos, pese a que son tantas las temáticas a abordar y la profundidad de cada una de ellas que resulta difícil, ¿no? No perder el hilo. Bueno, haciendo como el resto de mis compañeros, ¿no? Y presentando inicialmente brevemente la organización, represento al Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, el ISCOD, que es la fundación de la cual se dotó la UGT allá por el año 1990. Con esa vocación internacionalista y para contribuir al desarrollo social, económico y al progreso de las personas trabajadoras del mundo desde la justicia social, y con el convencimiento de que un sindicalismo fuerte y democrático es la base del desarrollo humano y de las sociedades justas.
A través de las acciones de cooperación sindical al desarrollo, estamos presentes en países empobrecidos trabajando con sus organizaciones sindicales, con organizaciones feministas, con organizaciones de base, para superar toda la desigualdad y la pobreza que se vive día a día. En la actualidad estamos apoyando procesos de nuestras socias en Centroamérica, en América del Sur, el norte de África y África Occidental. Trabajamos con organizaciones de trabajadoras y trabajadores, con organizaciones no gubernamentales en los países que están vinculadas de alguna forma al movimiento sindical, con redes y coordinadoras sindicales de ámbito supranacional, con federaciones sindicales internacionales, con plataformas de carácter social a todos los niveles del Estado español, a nivel nacional, autonómico y local, y trabajamos con universidades y centros educativos. Nuestro compromiso, que renovamos recientemente en 2021 con nuestro nuevo plan estratégico, se centra también fundamentalmente en 6 ejes de trabajo. Por un lado, la promoción del derecho al trabajo y a medios de vida dignos y la defensa de los derechos laborales y las libertades sindicales, con especial hincapié en los colectivos más vulnerables y excluidos. Por otro lado, el fortalecimiento del tejido social y sindical de los países del sur para consolidar la democracia a través del diálogo y del consenso social. Entendemos que la salud democrática de un país se mide por la fortaleza de sus organizaciones sociales y sindicales. Un tercer ámbito, que es la prevención y lucha contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Un cuarto ámbito que es novedoso para nosotras, aquí sí que estamos en pañales, pero que ante la emergencia climática no podemos echar la vista atrás, y tiene que ver con el impulso de la transición justa hacia nuevos modelos económicos y de producción sostenible, centrándonos en una economía verde, una economía circular y la lucha contra el cambio climático. Y por último, las acciones que realizamos en el territorio español dirigidas a la promoción de una sociedad crítica, empoderada, solidaria y transformadora, que impulsen cambios hacia nuevos modelos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de programas y proyectos de cooperación al desarrollo. Lo hacemos a través de acciones de educación para la transformación social en el territorio español, y lo hacemos a través de nuestra participación en espacios de incidencia política a distintos niveles, nacional, europeo, autonómico y municipal, en políticas de cooperación. En relación a la pregunta que también han contestado mis anteriores compañeros sobre las dinámicas globales del mercado laboral que nos afectan, que dificultan nuestros objetivos. Bueno, lo primero que quiero subrayar es que estas dinámicas afectan a los grupos sociales más desprotegidos y que las mujeres son mayoría en estos grupos, en cualquiera. Es decir, el enfoque de género y el enfoque interseccional está completamente atravesado en estas dinámicas globales. Como mencionaba Rafa, la deslocalización, los nuevos viejos problemas están presentes, y la calidad del empleo es la base. Los países del sur se han especializado en la generación de empleo precario. Ese empleo precario se basa en una mano de obra intensiva, no cualificada, lo más vulnerable posible para poder explotar lo máximo posible y demás. En el contexto, en la coyuntura actual de crisis o de dificultades en las cadenas globales de producción, con todo lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania y que ha tenido war in Ukraine that has had an impact, the inflationary crisis that we've been experiencing for more than 2 years now, all that together is causing a problem, that is that few precarious jobs that exist in some areas, for example, in Latin America, are going
are lost. We are losing them. There was a very little work. It was precarious, and we are now losing it. So this is a very difficult situation. Why? Because there is a downward competition with other countries that continue to have labor conditions and labor rights that are really very beneficial to the producers, to the businessmen, and those people that lose a job are becoming part of the unemployment rates, and they are drifting further away from their possibilities to participate in social dialogue or to having access to any benefit, any social protection or social welfare benefits. And for the industries that are kept with this precarious employment, their income are not paying off really because of the inflation. So they... Estas personas. Un concepto que también existe aquí es el de trabajadores pobres, y valga la pena también mencionar que en la mayoría son hogares sostenidos sobre los hombros de mujeres. Todo esto y muchas más cosas que me dejo en el tintero dificultan muchísimo el trabajo que hacemos, porque efectivamente nuestro trabajo se centra en el empoderamiento individual y colectivo y en la capacidad de incidencia de las organizaciones empoderadas para exigir el cumplimiento de sus derechos. Entonces, todo esto tiene un impacto negativo. Y además me quería centrar también en otras tendencias globales, no ya concretamente vinculadas al ámbito de lo laboral, pero que están afectando mucho a todas, creo que estamos todas atravesadas por ellas, que es y que se han agudizado a raíz de la pandemia y de todos los discursos de odio que se están generando en los países enriquecidos, que es el deterioro democrático global, la criminalización de la sociedad civil, también a nivel general, y la pérdida de derechos y libertades. Y estamos asistiendo a esto con verdadero temor y está significando retrocesos importantes en la agenda de derechos de los países. Esto en la práctica también se traduce en que nuestras socias se enfrentan prácticamente cotidianamente a situaciones de violencia individual e institucional, incluso pues bueno, llegando a existir casos de ilegalización, ¿no?, de organizaciones con las que hemos estado trabajando. Toda esta tormenta perfecta genera un círculo perverso que entre sus efectos más devastadores, junto con otros muchos, claro, es la desmovilización colectiva. Por eso a las 7 tenemos una reunión. Y luchar contra esa desmovilización es una estrategia de lucha por la justicia social. Bueno, ahora sí que me voy a centrar ya, para no pasarme del tiempo, en la experiencia que os queríamos compartir y sobre todo comentar que no vamos a hacer lo que nos habéis pedido. Es decir, nos pedíais una experiencia, que os contáramos una experiencia relacionada con el trabajo decente. Sin embargo, hemos querido innovar, perdona, porque entendemos que los sindicatos son agentes sociales, agentes transformadores y que su ámbito de acción va más allá de únicamente el mercado laboral. Entonces, como mencionaba al inicio, uno de nuestros ejes de trabajo es todo el tema de prevención y lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres. Así que voy a compartir pantalla, a ver si puedo hacerlo. ¿Y lo estáis viendo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Y voy a contaros así, bueno, a grandes rasgos, en grandes líneas, la experiencia de trabajo que no se centra en una única experiencia, sino en una trayectoria de trabajo con ANTOC en Colombia. Vale. Muy brevemente, ANTOC es una organización sindical sectorial colombiana de primer grado que agrupa a
profesionales de la salud en los departamentos territoriales de Colombia. A su vez, ANTOC está afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la CUT. Nuestra experiencia en concreto se centra con la seccional de ANTOC en Antioquia. ANTOC es un sindicato que lucha por el desarrollo de servicios de salud y de seguridad social de calidad, subrayo, de calidad, y que persigue, además, obviamente, la defensa de las reivindicaciones profesionales de todas las personas trabajadoras del sector. La experiencia o la relación de partenariado entre ISCOD y ANTOC se remonta al 2010 aproximadamente, cuando de la mano de la CUT, ISCOD entra en contacto con ANTOC y empieza a tener contacto con ellos como grupos o colectivos con los que se trabaja a través de otros proyectos en relación con temas de recuperación de la memoria de toda la violencia sufrida por el movimiento sindical. Pero es a partir del 2016 cuando se establece una estrategia de trabajo conjunto y se afianza esa relación, ¿no?, de partenariado. Esa estrategia de trabajo conjunto se basa en mejorar la calidad de la atención en salud a las mujeres supervivientes de violencia basada en género. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, los ejes son muy parecidos a mis compañeros que han participado anteriormente. A través del desarrollo de capacidades de los y las profesionales de la salud, afiliados y no afiliados, es decir, trabajamos con el sindicato, pero no hacemos distinción entre los profesionales que se benefician de esas formaciones, ¿no?, de ese desarrollo de capacidades que se brindan, para mejorar la atención de calidad a las mujeres supervivientes. Por otro lado, fortaleciendo institucionalmente los hospitales municipales para garantizar la disponibilidad y el acceso efectivo a una asistencia integral y respetuosa y de calidad con las mujeres supervivientes de violencias, mejorando y fortaleciendo el sistema municipal de denuncia, de atención integral, de acompañamiento, de seguimientos de casos de víctimas y de supervivientes, capacitando a titulares de obligaciones y de responsabilidades en distintas áreas, en el ámbito educativo, de la policía, de la fiscalía, judicial, en distintos ámbitos, tanto en género como en violencias, como en derechos humanos. Por otro lado, también apoyamos los procesos de organizaciones feministas, empoderando a estas organizaciones y que puedan apropiarse, participar y explotar esos espacios de participación política que prevé la ley para que lo hagan. Y por último, previniendo las violencias a través de campañas de comunicación en medios radiales, publicitarios y demás. En resumen, los puntos clave de todas las acciones que realizamos con ANTOC se basan en estos 4 puntos, ¿no? Mejorar la atención de la calidad a las víctimas, la incidencia política y social, la articulación interinstitucional y la prevención. Brevemente, he querido incluir en estas diapositivas algunas imágenes, ¿no?, del trabajo que se hizo en un proyecto que se ejecutó entre el 2018 y 2019, cofinanciado por el Ayuntamiento de Valencia, en Santa Fe de Antioquia y en Río Negro. Se generó una plataforma virtual de formación. Se ha repetido en los paneles anteriores de la tarde, los compañeros que han participado, la necesidad de formación, de tener conocimiento para poder luchar y reclamar por los derechos. Entonces se generó una plataforma virtual de formación, se desarrolló un plan de formación de atención integral a las víctimas dirigido a trabajadores afiliados al sindicato y no de los hospitales municipales, de las zonas de intervención. Se desarrollaron de forma participativa protocolos de atención a las víctimas de violencia sexual y conseguimos que esos protocolos se firmaran y estén actualmente en vigencia.
pero fuimos, como decía al principio, ¿no? Se va más allá, se va también a la prevención, ¿no? Con la formación del profesorado. Vale, y ya está. Y me he pasado efectivamente 3 minutos. Muchas gracias. Gracias a ti, ha sido una intervención muy valiosa y le pedimos que nos ajustemos al horario como había estado previsto. Le doy la palabra a Luis Monge de Pau y Solidaridad, que trabajó en América Latina y que ahora se ocupa en la promoción y defensa de los derechos sociales con un enfoque norte-sur y de género. De acuerdo, pues muy buenas tardes y muchas gracias a todas y todos, perdón, y enhorabuena a la Universidad Jaume I por la jornada, ¿no? Y el éxito que está teniendo. Voy a compartir la pantalla y ustedes me confirman si lo ven. Confirmamos. De acuerdo, muy bien, muchas gracias, Amparo. Pues por empezar, y voy a poner yo también el tiempo para no pasarme, la Fundació Pau y Solidaritat del País Valencià es una fundación que tiene trabaja en territorio valenciano, en todo el País Valencià, desde hace 30 años y bueno, se entiende como el instrumento sociopolítico del Sindicato de Comisiones Obreras para la cooperación internacional y para la educación para la transformación social o ecosocial pues desde principios de los 90, ¿no? La idea de cuando esto se creaba, de cuando se creó la fundación, era la defensa organizada social y sindicalmente de un trabajo decente precisamente, que caminase hacia un desarrollo, pero no cualquier desarrollo, sino un desarrollo que fuese humanamente sostenible y medioambientalmente también, ¿no? Y por los derechos laborales y humanos de todas las personas trabajadoras. Entonces, básicamente, la idea que fundamenta esto es la interconexión norte y sur global de dos áreas, ¿no? Que son las dos áreas que digamos, sustenta la Fundación, que es el área de proyectos de cooperación internacional al desarrollo y el área de sensibilización y educación para la transformación social. Por ceñirme un poco y aterrizar un poco qué es lo que hacemos, los objetivos que tenemos en ambas áreas son, por un lado, en el área de cooperación internacional, cooperar con organizaciones populares, sindicales y de base de América Latina principalmente, luego aterrizaré un poquito en qué lugares y qué proyectos, y en estos lugares y con estas organizaciones defender y promover los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como parte de los derechos humanos y con especial atención a los derechos sindicales y laborales, ¿no? Y por otro lado, en el área de educación y sensibilización, fomentar una comunicación crítica sobre el contexto socioeconómico actual, que visibilice, por tanto, las desigualdades norte-sur que existen y que genere una incidencia política sobre titulares de responsabilidades y obligaciones. Y, por otro lado, sensibilizar y formar en la toma de una conciencia crítica y feminista sobre el sistema en el que vivimos de toda la ciudadanía, ¿no? Y por último, efectivamente, acompañar propuestas y acciones que caminen hacia la defensa de estos derechos que he comentado, económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto lo hacemos por digamos, enmarcarlo teóricamente un poco desde la visibilización, tratar de visibilizar las causas estructurales que generan pues todas las vulneraciones de derechos que entendemos que se dan, ¿no? Y es, por un lado, una visión antropocentrista, donde el ser humano es el centro del planeta y, por tanto, pues tiene todo el derecho de hacer pues, lo que quiera, y por otro lado un androcentrismo que centra este antropocentrismo en el hombre concretamente, ¿no? Entonces, dadas estas vulneraciones,
Ya me meto un poquito entonces en la pregunta que nos hacíais de cómo afectan o dificultan las dinámicas globales económicas a la consecución de nuestros objetivos, y es que, bueno, en el marco de este sistema y este modelo globalizado, que entendemos como patriarcal, capitalista y neoliberal, lo que realmente se ha globalizado, pues como vemos aquí en estas pequeñas imágenes que he puesto, por un lado es la invisibilización de, digamos, el trabajo reproductivo sobre el trabajo productivo, dándolo por hecho, y esta mañana hemos tenido varias intervenciones muy acertadas y muy en la línea de esto que estoy comentando, por tanto no me adentro más. Y por otro lado, pues la generación de esas cadenas globales de cuidado alrededor del mundo y de esta globalización. Y por otro lado, que ahora veremos si no qué queremos decir con esto, y por otro lado, pues el extractivismo y el expolio del sur global para continuar manteniendo el estatus de privilegio de un norte global enriquecido, ¿no? En este sentido, pues, y creo que un poco en consonancia con lo que han dicho ya las compañeras anteriormente, pues efectivamente una de las consecuencias que atisbamos es pues, que la lucha de clases se ha internacionalizado todavía más si cabe entre este norte y sur global en estos términos, que la impunidad del capital es todavía mayor si cabe, ¿no? Y esto se aterriza en las transnacionales, por ejemplo, y la vulneración de derechos laborales y humanos en todas sus cadenas globales de valor. La existencia de una reacción del neoliberalismo y el conservadurismo frente a los avances democráticos que se han podido dar en algunos lugares puntuales, podríamos pensar quizás en España en este sentido, y las nuevas tensiones, ¿no? Más allá de la tensión capital-trabajo, que es un poco las que estoy tratando de dibujar, que tendría que ver con la inclusión ahora del enfoque de género y qué pasa con las mujeres también, y también esa tensión ecológica, si quisiéramos decir, o medioambiental, que tiene que ver con repensar qué estamos haciendo con el planeta. En este sentido, y por ir aterrizando ya en cuestiones claras de qué es lo que hacemos en la Fundación, cómo luchamos contra estas desigualdades desde una perspectiva de cooperación sindical, bueno, pues nosotras lo tenemos bastante claro. Por un lado, y aquí se ve clara la diferencia entre las dos áreas que tratamos de interconectar de alguna manera, tratamos de dar formación a titulares de responsabilidades, de obligaciones y de derechos, con proyectos como Treball Descent en Xarxa, Interactuem en Escola o Un Món de Drets, en el que, gracias a la financiación pública de estos proyectos y a los fondos propios también de la propia fundación, gracias a su afiliación, pues tratamos de formar tanto al activo sindical como a estos titulares, como digo, de responsabilidades, obligaciones y derechos que van más allá del sindicato, desde la educación formal en el ámbito educativo en todos los niveles, como también en la educación no formal, ¿no? Fuera de lo que es el ámbito educativo. Por otro lado, y bueno, centrándonos especialmente y evidentemente en el trabajo decente y en el objetivo de desarrollo sostenible número 8, por ejemplo, por enmarcarlo dentro de la Agenda 2030. Por otro lado, la cooperación sindical internacional y la sensibilización a través de proyectos de cooperación que ahora pasaré a enumerar o a detallar un poquito más, sobre todo con organizaciones populares y de base y sindicales de América Latina, y por otro lado la sensibilización aquí en territorio valenciano con talleres, eventos, jornadas, charlas y la participación en espacios como estas jornadas en los que tratamos de poner sobre la mesa pues temáticas como por ejemplo el trabajo decente, la diligencia debida en derechos humanos y ambientales en las cadenas globales de valor, la relación entre el trabajo decente o trabajo digno o buen trabajo y la Agenda 2030, como entendiéndolo como una hoja de ruta que nos pueda servir como base para ir más allá, porque evidentemente tenemos una mirada crítica sobre la misma, poner sobre la mesa el modelo económico en el que nos encontramos y plantear alternativas,
Y bueno, plantear también, igual que en este espacio en el que estamos hoy, pues paneles de experiencias sindicales a nivel internacional que puedan, digamos, traer aquí un poquito y dar a conocer, visibilizar experiencias que se llevan a cabo y también, sobre todo, me parece importante, qué se está haciendo a nivel internacional, cómo las organizaciones sindicales y las fundaciones de las mismas organizaciones, pues tejemos redes a nivel internacional que van en pro o van caminando en precisamente la lucha o la conquista de derechos de la clase trabajadora en su totalidad en el mundo, ¿no? Y por último, pues centrarnos en la incidencia, tanto pues, con titulares también de responsabilidades como de obligaciones y derechos, y a nuestro propio, empezando por nuestro propio activo sindical, ¿no? Entonces, responsables y delegadas sindicales, pues creamos contenido como estas que podemos ver a la derecha, de la guía de información y sensibilización sindical sobre los ODS o informes de cooperación sindical como autor de la Agenda 2030 que lleva a cabo la Fundación 1 de Mayo y el Instituto Paz y Solidaridad, del cual pues somos hermanas, y bueno, y nosotras tratamos también de traerlo al País Valencià y aterrizarlo en el contexto concreto de aquí, ¿no? Aquí algunos ejemplos de, como os decía, en el área de educación y sensibilización, que es lo que hacemos, que es la formación, como decía, tanto en el ámbito formal como no formal, desde una pedagogía concreta, que es la educación popular y liberadora de Paulo Freire, que tratamos de generar sujetos políticos activos que tomen una conciencia crítica del sistema en el que se encuentran y que lleven a cabo acciones por su propia mano, que cuestionen y que traten de transformar este sistema con el que no estamos de acuerdo. Y por último, acompañar estas acciones como podéis ver, ¿no? Por enmarcar un poquito ya la trayectoria internacional que tiene la Fundación estos 30 años, en 2022, por ejemplo, estuvimos trabajando en 5 países, concretamente. Estuvimos en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Chiapas, en México, y puntualmente también en Túnez y aquí mismo en España y en el País Valencià, desarrollando en torno a 15 proyectos, llegando a alcanzar unas 9.222 personas acompañadas en sus procesos allá, sobre todo, y aquí, y los proyectos estos se enmarcaban o digamos que hacían alusión a hasta 10 ODS de la Agenda 2030, ¿no? Que han sido trabajados. Sobre todo con la centralidad y la interconexión que tratábamos de hacer siempre con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, el trabajo decente. Como no quiero extenderme mucho y llevo justo 12 minutos casi, voy a hacer, si queréis conocer un poco más de los proyectos que hemos llevado a cabo, podéis ver algunos de los productos que hemos conseguido articular a raíz de estos proyectos. Es la página web de la propia fundación, la Fundación Pau y Solidaridad, que si lo buscan en Google les aparecerá. El Observatorio del Trabajo en la Globalización es otra web que tenemos, que tratamos de precisamente hacer incidencia y sensibilizar sobre noticias y eventos que van sucediendo alrededor del mundo sobre las luchas y las conquistas en estos términos que hemos mantenido en esta jornada, y luego también en las redes sociales. Sí, haría especial énfasis en que visitaran la página de YouTube, donde sí tenemos recogido muchísimos testimonios y muchísimas videocápsulas de las compañeras de América Latina, de los países y las organizaciones con las que hemos venido trabajando, que son ellas, desde su propia voz, las que nos dicen, nos cuentan qué es lo que se ha hecho, cuáles eran los antecedentes y cuáles han sido los resultados que se han ido conquistando, que han ido conquistando ellas y que nosotras hemos tenido la suerte de poder ir acompañando. Así que sin más, me quedo sin el tiempo, así que muchísimas gracias y nada, igualmente si quieren que profundicemos en algo en las preguntas, pues estaré encantado de responderlas. Muchas gracias. En todo caso, se está grabando todas estas sesiones, todas estas intervenciones, de manera que ustedes van a poder recuperar las referencias que acaba de dar Luis Monge y los otros oradores también.
Le doy la palabra a José Gamis, de la Asociación Valenciana Economía del Bien Común, director de sostenibilidad del Grupo La Plana. José Gamis ocupó cargos y asesoró multinacionales del sector financiero y servicios. Lo he visto en la pantalla, así que Hola, buenas tardes. Supongo que se me escuchará bien, ¿no? Antes de empezar, sí. Pues Sí. nada. Simplemente, al igual que mis otras compañeras y compañeros, felicitar a la UGI por la jornada y por la invitación. A diferencia un poco de mis compañeras y compañeros, yo voy a hablar un poco más de la experiencia o de aquello que estamos realizando en Grupo La Plana. Y en este sentido, por contextualizar un poco, Grupo La Plana es una empresa de Betxí, una localidad del interior de Castellón. Actualmente somos un grupo empresarial familiar independiente, ¿vale? Que sigue estando en propiedad de la familia fundadora, es en segunda generación y entrando ya a la tercera generación. Ya tenemos una plantilla casi de 800 personas, superamos ya las 750 personas empleadas, tenemos 7 centros de plantas de producción, ya no solo en Castellón, sino también en Alicante y otras partes de España, como Madrid, Barcelona, La Rioja, Córdoba, y tenemos además 16 centros de montaje repartidos por toda la península ibérica, ¿vale? Grupo La Plana pertenece al movimiento de la economía del bien común desde el año 2015. Esto es un hecho destacable para la exposición que voy a realizar, dado que a lo largo del tiempo el Grupo La Plana ha intentado realizar un desarrollo sostenible de su organización basado en los valores de la economía del bien común, que como bien sabéis son la dignidad humana, la solidaridad y la justicia, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia y la participación democrática. Bien, en este sentido, al igual que mis compañeras, mis compañeras y compañeros, respecto a cómo colaboramos nosotros en esa lucha por las desigualdades que existen a nivel global, en Grupo La Plana mantenemos una visión, ¿vale? Y es una perspectiva de tratar de generar una cadena de valor con impacto social, ¿vale? Esto nos hace trabajar con dos perspectivas. Una perspectiva que es la del empleo directo, es decir, el tratar ya no solo de generar un empleo digno para nuestras personas empleadas, sino que encuentren en la organización un proyecto vital. Y esto va más allá de simplemente hacer un cumplimiento de ley de garantizar las condiciones laborales, la retribución, respetar los derechos, luchar por las desigualdades, perdón, por la discriminación, sino que tratamos de ir un paso más allá, ¿vale? En la actualidad tenemos proyectos de planes de mejora de clima laboral que denominamos, donde las personas empleadas nos proponen proyectos que deberíamos de desarrollar para seguir luchando en este tema de desigualdades sociales, ¿no? Y de que han salido cosas súper interesantes como proyectos que hemos realizado de empleo juvenil, de empleo con gente que está en riesgo de exclusión social o incluso laboral. Y digamos que sería una perspectiva muy conservadora, ¿no? Para Grupo La Plana. Es decir, si solo vas a tener una perspectiva de garantizar o de tratar de generar un empleo laboral digno a las personas que están bajo tu paraguas, sería una perspectiva muy, muy pobre. Y nuestra visión está en abarcar nuestro ámbito de influencia, ¿no? Como decimos nosotros, 1 euro es un voto. Cada vez que compramos, votamos un modelo de negocio. ¿Esto qué es lo que hace? Cuando hablamos de que nuestra perspectiva es de generar una cadena de valor con impacto social, nos referimos a que ya no solo tratamos de generar nosotros empleo de calidad, sino que las organizaciones con las que colaboramos, tanto aguas arriba como aguas abajo, tengan una analogía de valores con Grupo La Plana. Entonces, aguas arriba, con nuestra cadena de suministro, lo que hacemos es realizar un monitoreo y un control de las condiciones laborales que tienen
nuestros proveedores y los subproveedores de nuestro proveedor, es decir, de nuestra cadena de aprovisionamiento desde el origen, ¿no? Con eso lo que tratamos es de que cualquier empresa que compre un producto del Grupo La Plana, garantizarle que todas las personas que han participado en el proceso de producción, ¿vale? Ya no solo en nuestros centros productivos, sino desde la extracción de la materia prima hasta la disposición, ¿vale? del producto en la casa de nuestros clientes, se haya respetado todos los derechos y libertades fundamentales de las personas empleadas. Esta perspectiva creo que es muy positiva porque tiene un mayor ámbito de impacto que si solo te ciñes a una perspectiva de las personas empleadas que tú tienes en tu organización. Y esto además, si es lo más complejo, también lo hacemos aguas abajo. Es decir, el Grupo La Plana, hay determinados sectores en los que no entra a trabajar, hay determinados clientes con los que no cotizamos o presupuestamos o trabajamos, porque igualmente hemos establecido criterios ambientales, sociales y de gobernanza, tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores, ¿no? Y esa es un poco la principal perspectiva que tenemos de cómo generar lucha contra la pobreza y la desigualdad desde la propia cadena de valor, no desde el ámbito de la acción social, ¿vale? Como digo yo, un modelo de negocio sostenible es el cómo se genera beneficio y qué es lo que haces con una parte de tu beneficio es acción social. Entonces, en acción social también hacemos cosas, pero el impacto es mucho menor y se hace por un tema de concienciación. Yo creo que lo importante y donde realmente está el impacto es cuando tu modelo de negocio trata de ser transformador. A la otra cuestión que nos preguntabais también sobre qué dinámicas nos están dificultando más en la consecución de nuestros objetivos, pues muchos de ellos han sido comentados por las compañeras y los compañeros. Evidentemente hay un incremento de flujos migratorios producidos por lo que se denomina ahora la migración climatológica. Creo que la lucha contra el cambio climático es primordial para poder luchar por la conservación de las conquistas sociales que tenemos a nivel mundial. La desertificación, el empobrecimiento de determinadas zonas, lo que está haciendo es que cada vez tengamos más eventos sociopolíticos, guerras y similares que cada vez están produciendo más movimientos migratorios. Yo creo que acompañaba también anteriormente un compañero, ¿no? La deslocalización. Cada vez hay más proveedores que deslocalizan sus centros de producción. El repunte de la economía sumergida que está habiendo es importante. Y otra cosa que se comentaba anteriormente es el retroceso en las conquistas sociales que está habiendo a nivel mundial, ¿vale? Ya no es un tema de norte-sur, yo creo que es un tema global, como se ha apuntado anteriormente. Y esto está haciendo que haya un auge del trabajo forzoso, del trabajo obligatorio, del trabajo en régimen de servidumbre. El otro día estaba leyendo unas cifras en la cual se estima que actualmente hay un mayor trabajo esclavo que en la época de la esclavitud. O sea, parece algo irreal que en la actualidad esto esté pasando, ¿no? Que estemos casi duplicando las cifras, ¿vale? Es decir, que el retroceso que está habiendo es grande, es importante, es significativo y no sé si hemos pasado ya a un punto de no retorno, ¿no? Por eso un poco la visión que tenemos en el Grupo La Plana y yo como la dirección de sostenibilidad del grupo, ¿no? Es la de no vincular la lucha de todo esto a la relación simplemente con la representación legal de las personas trabajadoras, ¿vale? Donde tenemos un diálogo estructurado y sistemático con ellas y por los principios de la economía del bien común no tratamos de ser consultivos, sino de una manera consensuada, no tratamos solo de ir a determinados aspectos que legalmente estamos obligados a ello, como el tema de la igualdad, como el tema de seguridad y salud laboral, sino en otros temas que luego comentaré muy brevemente. Y creo que en este sentido, pues cada vez se hace más complejo para organizaciones que tienen esta sensibilidad el estar seguros de que su cadena de aprovisionamiento está libre de vulneración de derechos humanos. Y es una preocupación al menos muy significativa y importante para nosotros, ¿no? Porque todo este afloramiento de toda esta problemática y de pérdida de conquistas sociales, pues realmente está haciendo que cada vez sea más complejo el estar convencido de determinadas cosas que tú estás analizando o viendo. De hecho, nosotros en la actualidad
todas las auditorías que estamos realizando en proveedores, ¿vale? Que las realizamos por centro de producción, no por CIF, ¿vale? Que esto es un error que suele pasar, ¿vale? Yo homologo un CIF, ¿vale? Que me vende aquí en Valencia y el centro de producción no lo tiene aquí, ¿vale? Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, anteriormente externalizábamos una parte, ahora no externalizamos nada, vamos directamente nosotros, ¿vale? Porque incluso te das cuenta que en esto hay mafias, que en esto te toman el pelo, de que cada vez te puedes fiar menos de determinadas organizaciones, no organizaciones, sino empresas que se dedican a ello y que si realmente tienes una conciencia de ello, pues cada vez tiene un coste mayor el hacer estas cosas, que si no las haces por convicción, pues es cuanto menos complejo, ¿no? ¿Y esto en qué redunda? En que cada vez cuando tú ves los índices de desarrollo humano o el índice del ITUC de la Confederación Sindical Internacional, cada vez hay más países en riesgo de vulneración de derechos humanos, cada vez hay más sectores en un mayor riesgo de vulneración de derechos humanos, ¿no? Es decir, estamos en un momento de alerta dramático, ¿vale? Yo lo calificaría de esta manera, ¿vale? Con todo esto, ¿cuáles son los principales proyectos que estamos realizando actualmente? Bien, pues en ese doble plano de actuación que os comentaba anteriormente, de esa visión de generar una cadena de valor con impacto social, pues en la parte de empleo directo, los dos proyectos que hemos realizado o que hemos sacado en el último año, ¿vale? Uno de ellos es la creación de grupos de mejora continua del clima laboral, ¿vale? Donde, como os comentaba, son las propias personas empleadas que nos piden iniciativas. Estamos intentando, sobre todo en esta parte de acción social, que cada vez haya más participación en cooperación al desarrollo por parte de nuestras personas trabajadoras, estén participando colaborando con ONGs, con voluntariados y similares, y que sean ellas mismas las que nos puedan guiar en aquellas actuaciones que creen que deberíamos de enfocarnos más, ¿no? Lo cual creo que ayuda a despertar el valor de la solidaridad dentro de las personas empleadas, que es muy necesario en el día a día del trabajo, ¿vale? Y por último, en el de aguas abajo, aunque ya lo he introducido un poco brevemente, toda esta creciente dificultad que está habiendo para realizar realmente un control efectivo de tu cadena de aprovisionamiento, pues estamos desarrollando un nuevo sistema de respeto y protección de derechos humanos y laborales en la organización, ¿vale? En el cual tengo que decir que los criterios de riesgo que utilizamos, el índice que utilizamos es el del ITUC, de la Conferencia Sindical Internacional, porque es el más objetivo de los que hay, más que el índice de desarrollo humano de la ONU. Y no quiero extenderme más allá porque sé que vamos cortos de tiempo y al final el último pues tiene que acortar un poco más. Tenemos muchos proyectos más, creo que todos son pocos. Creo que toda acción conjunta es necesaria, y volver a reiterar mi enhorabuena a la jornada y al panel de expertas y expertos con el que he compartido esta tarde. Gracias. Muchas gracias por tu comprensión. Ha sido de todas maneras como las demás, una intervención sumamente rica, novedosa. Yo quisiera darles dos o tres buenas noticias. La primera es que vamos a terminar muy pronto, luego de que hemos tenido una participación muy numerosa, atenta desde el inicio de la jornada. Esperamos que haya una una grabación de toda la jornada, lo que va a permitir entonces profundizar y seguir pensando de las distintas iniciativas. No van a tener oportunidad, esta es la mala noticia, no van a tener oportunidad de hacer preguntas, pero va a llegar una encuesta de satisfacción que les va a permitir protestar en caso que se hayan sentido frustrados. Quisiera hacerme vocero de todos ustedes y agradecer a la Oficina de Cooperación de la UJI por haber organizado las jornadas. Fue un trabajo muy titánico, con éxito durante un periodo complicado,
y el hecho que hayan habido tanta asistencia, tantas ideas sustanciosas y sustanciales, hace que esperamos que el organizador y la organizadora se sientan satisfechos. Les agradezco una vez más las intervenciones y tengo entendido que no tengo más que desearles buenas tardes. Eventualmente hay ideas sobre lo que se puede hacer el resto de esta tarde, pero me parece que eso queda librado a cada uno de nosotros y nosotras.